Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Quien les habla en esta oportunidad es la alumna Milagros Paucar. El día de hoy, nuestro grupo desarrollará el tema de la autonomía privada, el cual vamos a mencionarles el concepto, las características, les hablaremos también de sus límites, de la situación, acerca de la autonomía privada, la autonomía pública, la administración, su constitución, la autonomía contractual. Y todos estos puntos se los iremos mencionando con cada uno de mis compañeros. Antes de ello, les voy a mencionar qué significa la autonomía privada. Se entiende como autonomía de voluntad, como autonomía de la voluntad a la facultad reconocida por el ordenamiento positivo de las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y por lo tanto para crear esos derechos y obligaciones con los límites generales del orden público y las buenas costumbres. Asimismo, quería también mencionarles los límites acerca de esta autonomía privada. Según la fuente que hemos podido investigar, Leiva nos menciona acerca de la libertad de las personas, de darse su propia ley para regular sus relaciones privadas. Asimismo, él hace énfasis de cómo estos derechos fundamentales se da a través de los contratos. Por ello, quería hacer mención de lo que comenta este autor. Él nos menciona que la autonomía privada de las personas no es ilimitada, ya que cada ordenamiento jurídico establece, aunque de manera indirecta, los parámetros dentro de los cuales se puede ejercer dicha autonomía. De esta manera, la autonomía encuentra su propia esfera o campo de actuación y con ello su propia fuerza autorregulatoria. Se opera con ello un control de licitud y factibilidad de las operaciones negociales, llegando a prohibir todas aquellas prácticas que infrinjan tanto normas legales imperativas como normas de orden público y de las buenas costumbres. Ahora le daré pase a mi compañera para que continúe con el siguiente punto. Gracias. Continuando con la exposición, le saluda Paola Caipane, quien va a hablar sobre la situación de la autonomía privada y la autonomía privada en el ámbito público y administración. La situación de la autonomía privada. En la actualidad existen diversas doctrinas que evalúan que los ámbitos de aplicación de este principio se han visto vulnerados y otros tantos que, al contrario, indican que este se ha visto ampliado en diversos ámbitos. Podemos mencionar algunos autores. Alfa manifiesta que el sector confiado a la autonomía privada es hoy más reducido. Con ello nos dice que dependiendo del tipo de negocio jurídico, este se va a ver afectado de diversas maneras, como por ejemplo en la elección del contenido o en la manera de formular las cláusulas en los contratos. Por otro lado, Patti nos dice que las normas de actuación de las directivas comunitarias en el tema de tutela del consumidor, además de romper las líneas sistemáticas del Código Civil, inciden sobre el concepto y sus contenidos de la autonomía privada disciplinada por el Código. En ello se puede identificar que la par de la libertad de la autonomía privada nos confiere y con el pasar del tiempo se han venido implementando cada vez más normas paralelas que han venido delimitando poco a poco la autonomía que tenían todos los sujetos de derecho, que no siempre termina siendo beneficiosa para ellos. Debemos concluir que las diversas doctrinas mencionadas anteriormente se encuentran fundamentadas en las diversas realidades y apreciaciones que existen en la actualidad, por lo que los operadores de derecho tienen la obligación de preservar el principio fundamental de la autonomía privada, basada en la voluntad y la libertad de ejecutar algún negocio jurídico por las personas. En cuanto a la autonomía pública de administración, la autonomía privada no escapa a la posibilidad o necesidad que tienen las entidades públicas de ejercer este principio. Leiva nos dice, el poder de regular sus propias relaciones lo detentan tanto todos los sujetos de derecho, sean estos privados o públicos. Naturalmente, las entidades públicas por actuar y gestionar intereses públicos y también cuando utilizan instrumentos de derecho civil en lugar de aquellos ofrecidos por el derecho administrativo. Requieren aquí que la decisión de poner en práctica su autonomía privada cumpla con todo el procedimiento gobernado por el derecho público para estos fines. Con ello podemos evidenciar que la autonomía privada prevalece en todos los ámbitos de los sujetos de derecho, sean estos inclusive privados o públicos. Estos últimos deben adecuar sus respectivos ordenamientos jurídicos para el ejercicio de este principio. Gracias.
Siguiendo con la exposición, hablaré sobre la autonomía privada y constitución. La propuesta de incluir expresamente como garantía constitucional dentro de las normas que reconocen y garantizan los derechos inviolables de las personas no ha determinado por consolidarse en la tienda constitucional. Esto explica que la consideración de la autonomía privada dentro del elenco de los derechos fundamentales que está en el artículo 2 de la Constitución peruana, a la par del artículo 2 de la Constitución italiana, reconocido por los derechos originarios de la persona de esta tradición, forman parte hoy también la Declaración de Niza sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmado el 29 de octubre del 2004, donde hace mención que la libertad es para incluir o mejorar, para emprender una actividad económica, no para desarrollar dicha actividad. La tutela a la autonomía privada significa el reconocimiento constitucional al poder de los privados de regular sus propios intereses, no a la insatisfacción del poder del privado sobre el privado. La autonomía no evoca el poder de uno sobre otro, sino el poder de ambos sujetos para regular en libertad sus propias relaciones jurídicas. Ahora bien, hablaré sobre la autonomía contractual. La autonomía privada riega toda la zona de los derechos. Los tratados reciben su cuota y riego a través del cauce de la autonomía contractual, la que como tipo de un natural, donde el individuo determina el resultado de una resolución política antes que a la afirmación de una tendencia cultural. La resolución determina por el desarrollo de un capitalismo en el que el mercado ha dejado de ser entendido como el lugar donde se realizan los intercambios para ser concebidos como una verdadera propia dimensión agregativa, en el que las políticas de la protección pública se digieren siempre sobre el individuo, visto como sujeto activo, para alcanzar su propio bienestar antes de como sujeto pasivo de la restricción. Esto quiere decir que se habla de la autonomía negocial y de la autonomía contractual, destacando la existencia de una relación de géneros a especie que vincula el negocio al contrato. Entonces diremos que el primero acoge a una masa gama de manifestaciones de la autonomía, ya que se refiere no solo a los negocios bilaterales o plurilaterales del contenido patrimonial propios del segundo, sino también aquellos no menos importantes de estructura unilateral de contenido no patrimonial. Gracias. Buenas noches, en esta oportunidad vamos a hablar de la autonomía contractual, siguiendo con la exposición que mis compañeros anteriormente han venido realizando. Bueno, como ya se explicó anteriormente, la autonomía contractual, o como también se le conoce como la libertad contractual, se entiende como la libertad que tienen las partes de poder realizar el acto contractual bajo sus propios términos, respetando siempre lo tipificado en el ordenamiento jurídico. Decidir con quién y de qué manera realizar este acto. Esta autonomía se manifiesta a través de 4 libertades: la libertad de contratar y la libertad contractual, como las tradicionalmente conocidas, mientras que entre las nuevas libertades encontramos a la libertad de elección y a la libertad de creación. En un primer punto vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la libertad de contratar y la libertad contractual, ya que sus términos parecidos confunden un poco. En este caso tenemos a la libertad de contratar, que es esta libertad faculta a las partes poder decidir con quién y cuándo contratar. Además se puede decidir llevar o no a cabo este contrato. A diferencia de la libertad de contractual, que permite a las partes contratantes realizar el acto bajo sus propios términos, siempre que el fin sea lícito, haya voluntad de las partes, siempre respetando los parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico y las buenas costumbres. Por otro lado, tenemos a las nuevas libertades. La libertad de elección enfoca a una de las partes a elegir entre el tipo de contrato que se va a realizar en el negocio jurídico. Siguiendo esa misma línea tenemos a la libertad de creación, la cual brinda la autonomía propiamente dicha a las partes para crear sus propios términos, desde luego respetando los parámetros establecidos que la ley establece de manera general. Así, en la actualidad tenemos
las propuestas de nuevas libertades, como son la libertad de escoger la estructura negocial, la cual estaría revestida en los privados de una libertad tal que puedan o no respetar la ya definida por nuestro ordenamiento jurídico, y la libertad sancionadora, que permite a las partes tener la facultad suficiente para poder adoptar medidas punitivas, que solo la ley está autorizada a hacerlo, ¿verdad? Bueno, eso sería todo con mi exposición. Muchas gracias. Doy el pase a mi compañero. Buenas noches. Bueno, me toca hablar de la autonomía contractual. La autonomía contractual deriva de la doctrina italiana, destacando la existencia de una relación de género que se vincula al negocio contrato. Se entiende por el principio de la libertad contractual la potestad que tienen las personas para obligarse unas con otras mediante la celebración de un contrato, siendo la facultad subjetiva contractual de los individuos la que decide hacer o no algo. Por otro lado, la libertad contractual o autonomía negocial de la facultad de las personas para reglamentarse por sí misma dentro de los intereses del negocio jurídico y del marco de la ley. A su vez, esta libertad contractual es la que nos permite discutir las condiciones, modalidades, plazos, limitaciones, contenido y demás estipulaciones en los contratos, pues existe la garantía de relaciones justas y libres, pero acomodadas a la ley. Esta libertad contractual se encuentra ligada con el principio de autonomía de voluntad, uno mismo, ¿no? La voluntad de uno, pues una relación jurídica se constituye con la expresión recíproca, dos personas que son recíprocos, la misma que no puede ser vinculada ni coaccionada por personas ajenas al propósito del contrato. Estos principios se ejercen cuando se busca el interés común de las partes, de acuerdo al contenido del contrato. De esta manera, el contrato se convierte en ley. Continuando con el tema, haré alusión a lo que conocemos como libertad contractual sustancial, es decir, aquella libertad que surge en oposición a la libertad contractual formal, y que su implicancia de esta radica principalmente en velar por la equidad de las partes en la celebración del acto jurídico, lo que significa que en la existencia de un contrato sin equidad, ésta debe velar por los intereses de la parte débil, o sea, de aquella parte que se encuentra en desventaja respecto a la otra parte dentro de los que celebran el acto jurídico. Es así que no se considera como un acto de autonomía aquel contrato que es desproporcional de una de las partes o de las personas que celebran el contrato respecto a la otra persona o la otra parte. Por lo que al encontrarse en desproporcionalidad o desventaja una de las partes, ya se le estaría denominando como lo que se llama heteronomía. Por eso es que el legislador, si omite que una de las partes esté en desventaja, los órganos jurisdiccionales están obligados a tutelar en favor de la parte, en favor de los derechos fundamentales de la parte débil o de la parte que se encuentre en desventaja dentro de los integrantes de la celebración del acto jurídico. Al hacer mención de la palabra libertad contractual, se nos viene a la mente la idea de independencia para poder decidir o tomar una decisión, que con relación al tema sería la libertad de contratar o no contratar, la libertad de escoger a la persona con quien vamos a realizar el acto jurídico y, de hecho, la materia
de la que vamos a realizar el acto jurídico, escoger el tema, materia de nuestro interés para realizar el acto jurídico. Dentro de la autonomía contractual existen libertades y límites, es decir, que esta está regulada a ciertos criterios que obviamente se encuentran positivados para dar cierto grado de legalidad o ser legales dentro de la celebración de este acto jurídico. Es decir, acá va a tener mucha implicancia el derecho positivista, o todo lo que está normado o escrito. Están plasmados aquellos requisitos e impedimentos